Miremos cómo está el balde en el cual recogemos los lixiviados. Sí tenemos un poco. En este caso hay que recogerlo. Muy buenos días. Hemos regresado a revisar nuestra lombricompostera. Han pasado 6 días. Vamos a revisar cómo está. Ya retiramos el costal. Veamos cómo está. Espero se enfoque bien. Al parecer todavía tenemos alimento. Está bien la humedad. Miremos a ver cómo están las lombrices. Como pueden observar, están muy bien. Pero el alimento todavía tienen suficiente. Voy a indicarle cómo se encuentra el balde que está bajo para los líquidos. Veamos si hay algo. Como pueden observar, apenas hay unas pocas gotas. Estamos muy bien. Nuevamente colocaremos el balde. Todavía tenemos alimentos, solo coloqué un poco de frutillas que tenía ahí. No es necesario colocar agua ya que está muy bien la humedad. Simplemente volveremos a poner el cartón y lo taparemos y volveremos a revisarlo en unos 5 o 6 días aproximadamente. Muy buenas tardes con todos. Estamos nuevamente en nuestro proyecto de lombricomposta en balde. Vamos a revisar cómo están. Han pasado 15 días desde la última vez que las revisamos. Recordarán que pusimos el alimento la primera vez, luego revisamos no sé si a los 5 o 7 días. Y nuevamente hemos regresado a los 15 días. Vamos a ver si todavía tienen alimento o... Listo, hemos retirado el cartón. Al parecer todo está muy bien. Aparentemente ya no hay alimento, pero vamos a colocarlo más. Y se les ve muy bien a las lombrices. Voy a meter la mano a ver cómo se ve. Miren, está todo muy bien, están grandes. Perdón la mano. Miremos cómo está el balde en el cual recogemos los lixiviados. Sí tenemos un poco. En este caso hay que recogerlo para que no se siga acumulando. Como información acerca del lixiviado, eso debe tener un olor neutral. A lo mucho debe oler a humus, a bosque, a tierra. Yo aquí lo muevo, no, prácticamente solo huele a hojas secas, no huele a nada más. Esa es una buena referencia que está todo muy bien en la lombricomposta. Ya que las lombrices están trabajando muy bien, colocamos bastante alimento, en especial papayas, cáscara de plátanos y mango. Esto estimo que se lo terminen en unos 15 días, así que volveremos en 15 días. Muy buenos días, hemos regresado a nuestro proyecto. Han pasado 30 días desde la última vez que grabé. Durante ese tiempo coloqué alimento a los 15 días. Vamos a ver cómo están. Miren, así están nuestras lombrices. Les voy a poner a la luz para que se pueda ver. Está todo muy bien, se han terminado todo el alimento. Les voy a mover para que puedan observar. Tenemos unas lombrices de un gran tamaño. No sé si se puede enfocar. Miren. Eso es debido a que mantenemos unas buenas condiciones para que ellas se alimenten y puedan estar. Quería indicarles algo. Como pueden observar, ahí yo coloqué una piedra. Esa piedra lo coloqué para evitar que entre los dos baldes se haga un sello hermético. Como pueden observar, si nosotros colocamos el balde, este sería hasta el fondo y aquí quedaría un sello hermético. Y nosotros necesitamos que el aire circule en nuestro lixiviado para que no se dañe. Es por ese motivo que yo puse una piedra para que el balde asiente en la piedra y tenemos un espacio por donde ingresar el aire. Ustedes pueden colocar una piedra, un bloque, un pedazo de madera, algo, pero que no sea metálico ya que se oxidaría y eso no nos conviene para nuestros lixiviados. Bien, eso sería todo. He colocado abundante alimento, como pueden observar.
una capa aproximadamente de unos 5 centímetros. Igual volveremos en un mes a ver cómo están, y así seguiremos hasta que logremos llenar nuestro balde. Estimo que sean unos 4 o 5 meses. Y recuerden, si el video fue de su agrado, pueden darle un like, suscribirse al canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes con todos. Estamos nuevamente en nuestro proyecto de lombricomposta en balde. Han pasado 2 meses desde que empezamos con este proyecto. En este tiempo hemos estado alimentando cada 10 días a nuestras lombrices. Aproximadamente estamos llegando casi a la mitad del balde, todavía nos falta. Voy a retirar el cartón. No sé si se puedan fijar. Ya no tenemos alimento, ya los voy a colocar un poco de alimento. Pero aproximadamente ya vamos llegando a la mitad del balde. Voy a colocar el alimento y ya les mostraré cómo queda. Bien, como pueden fijarse, hemos colocado el alimento. En este balde la mayoría de tiempo hemos estado colocando solo frutas, como son papayas, mangos, plátanos, manzanas. Ya estamos a la mitad del balde. Los lixiviados los hemos estado retirando cada vez que se ha estado llenando. Y así seguiremos hasta llenar nuestro balde. Estimo que en unos 2 meses más o 3 yo les mostraré todo el proceso. Lo voy a cubrir y eso sería todo. Recuerden, si el video fue de su agrado, pueden dejar su like, suscribirse al canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días, estamos nuevamente en nuestro proyecto de lombricomposta en baldes. Estamos en el tercer mes, han pasado 3 meses desde que empezamos con este proyecto. Estimo que ya está próximo a llenarse el balde. Ya les voy a indicar cómo está. Voy a retirar el costal. Está el cartón ahí, no sé si lo recuerden. Miren, ya se han terminado el alimento y ya estamos próximos a llenar el balde. Calculo que en un mes ya lo llenemos totalmente. Voy a retirar el balde y ya les mostraré cómo están los lixiviados. Listo, ya retiramos el balde. Como se pueden fijar, tenemos lombrices ahí en la piedra. No sé si recuerdan cuál fue el motivo que colocamos la piedra. Era para que haya circulación en nuestros lixiviados. El motivo porque las lombrices están ahí, en este caso porque están pocas, es por curiosidad, se salen del balde principal. Pero si en un caso tuviéramos muchas lombrices en el balde de lixiviados, es porque tenemos algún problema en nuestro balde principal y tendríamos que corregirlo, ya sea porque estamos poniendo demasiado alimento o estamos colocando alimento muy ácido. Ahí es cuando las lombrices quieren escapar. Muy bien, hemos colocado el alimento. Estoy colocando una capa de unos 5 centímetros aproximadamente cada 4 o 5 días, porque ya tenemos muchas lombrices, ya se alimentan más. Estimo que en un mes ya estará lleno nuestro balde, igual les estaré mostrando. De la misma manera ya recogí los lixiviados, yo los almaceno en esos tanques. Y como se pueden fijar, no les he mostrado, pero aquí tengo un pequeño vivero de plantas. Yo utilizo los lixiviados para colocar en estas plantas y funcionan muy bien. Algún momento les haré una prueba para ver cómo funcionan los lixiviados. Eso sería todo, voy a cubrirlo y será hasta la próxima. Recuerden, si el video fue de su agrado, pueden dejar su like, suscribirse al canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos, estamos nuevamente en nuestro proyecto de lombricomposta en balde. Como pueden fijarse, ya se terminó el alimento. Hemos vuelto a los 15 días desde la última vez que colocamos el alimento. Me parece que vamos casi 3 meses y medio, no estoy seguro. Quería comentarles acerca del alimento que estamos colocando. Si nosotros colocamos siempre solo vegetales o restos de la cocina, como son frutas, legumbres, vamos a tener una pequeña dificultad en nuestro humus de lombriz, ya que si colocamos solo material orgánico, el humus se va a hacer una masa sólida, se va a compactar. Así que para evitar eso, nosotros debemos colocar una capa delgada de hojarasca. Con eso nos ayuda para
que haya circulación de aire y también para que las lombrices puedan circular libremente, ya que nosotros estamos tratando de imitar a la naturaleza y como sabrán, en la naturaleza hay de todo, hay hojas secas, palos, todo. Entonces ese es el objetivo de colocar hojarasca. Ya les voy a indicar cómo va quedando. Bien, así quedaría. Ya colocamos una capa delgada de hojarasca. En este momento ya solo tenemos que poner el material orgánico, los desperdicios. Así deberíamos hacerlo por lo menos una vez al mes, colocar hojarasca. En este momento voy a colocar los vegetales. Colocamos una capa aproximadamente de unos 5 centímetros. Como ya tenemos muchas lombrices, ya se alimentan más rápido. Estimo que este alimento nos dure un mes. Y ya de la misma manera en un mes ya estaremos llenando nuestro balde. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días. Estamos nuevamente en nuestro proyecto de lombricomposta en balde. Como se pueden fijar, ya lo hemos llenado. Han pasado casi 5 meses desde que empezamos con este proyecto. Ya retiré todo lo que lo cubría. Está ahí nuestro cartón, no sé si lo recuerden, está en el primer video. Prácticamente ya está destruido, lo vamos a retirar. Y eso es lo que tenemos. De la misma manera hemos estado retirando los lixiviados cada semana, cada que se llena. Y este es el resultado final. Hemos completado nuestro balde. Como sugerencia, voy a hacer un nuevo video acerca de cómo retirar las lombrices de esta lombricomposta en baldes. Si desean mirar el otro video acerca de cómo retirar las lombrices de esta lombricomposta en balde, seguramente ya está un nuevo video. Colocaré una malla, utilizaré el método del trampeo que se lo conoce para separar lo que son las lombrices del humus. Y recuerden, si el video fue de su agrado, pueden dejar su like, suscribirse al canal. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden hacerlo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.